Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios. Tendremos además entrevistas y testimonios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Muchas gracias, Claudio. Continuamos con estas importantes noticias. El Instituto de Formación Urim y Tumim tiene muchas actividades académicas. Queremos invitarte a que formes parte de esta capacitación, que formes parte de nuestro Bachillerato Teológico Ministerial. A finales de abril se abre el nuevo grupo que arranca con una capacitación al que le llamamos curso propedéutico, ¿sí? Que son 4 materias para darte herramientas para que podamos asegurar el éxito en el éxito y aprovechamiento para tu formación como ministro de parte de Dios. También quiero decirte que la facultad próximo 6 de mayo va a arrancar con un taller de radio y locución. Todas las personas interesadas, búsquenos en nuestras redes, búsquenos en nuestros contactos. Claudio es muy preciso al anunciar cuáles son nuestras redes sociales y que puedas tú rápidamente contactar y pedir más información. Quiero testificarte que este fin de semana arrancamos con el Seminario Internacional de las 7 fiestas judías. La pastora Dili, que está en España, chilena, pero que con mucha experiencia, porque vivió muchos años en Israel, pastoreando junto con su esposo en pleno Jerusalén, y no saben qué delicia y qué enseñanza tan poderosa que nos ha estado compartiendo. Y bueno, no se pierdan nuestras conferencias, nuestros materiales y todo lo que ponemos a disposición de la comunidad Urim y Tumim, y tú puedes formar parte de esta. Bueno, no se pierdan el próximo evento del Instituto de Formación Urim y Tumim. Muchas gracias, Claudio. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Muchas gracias. Seguimos con la meditación bíblica. El tema de la gloria de las Escrituras se explora diligentemente en el Salmo 119. Quiero hacer una acentuación y un poquito de referencia histórica. La Biblia protestante en español de Reina Valera, Casidoro de Reina, ellos usaron los textos originales del hebreo y del griego, y también como referencia a la misma Biblia Vulgata latina, de manera que nos llega a nosotros con una gran influencia cultural griega o greco-romana, y también nos llega, por supuesto, con las raíces del judaísmo, del hebreo, pero a la hora que se traduce al español, el lenguaje de moda o el lenguaje que imponía la sociedad de esa época, estamos hablando de cuando se hicieron los textos, por supuesto que fue el griego. Y la influencia ya romana del derecho, la traducción, tiene mucho
tinte jurídico. Por eso a nosotros nos llega la división como Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es muy jurídico. Nos llega con el concepto de ley. Y para ellos es la Torá. Nos llega como Pentateuco y para ellos es la Torá. Nos llega como Antiguo Testamento y para ellos es el Tanaj. Y estoy hablando del mundo judío. La Torá no significa ley. La Torá significa instrucción, la enseñanza de Dios. Y estamos hablando de algo muy importante. Es el consejo del Eterno. Qué hermoso entender desde esta perspectiva que los testimonios, que las leyes de Dios no son gravosas, porque no son humanas, porque vienen de Dios. Y que sus mandamientos son ligeros. Y nosotros muchas veces lo vemos con esta rigidez y con esta imposición desde una perspectiva jurídica, como la impresión de la autoridad que tiene una ley, porque lo vislumbramos desde la perspectiva jurídica humana. Así que el Salmo 119 nos habla de estos 5, pues de esta Torá, de esta preciosa enseñanza que son los 5 primeros libros. Y por eso él dice en el Salmo 119:1, bienaventurados, ¿verdad? Los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Y el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de la Torá. ¿Ok? Así que esta es la primera palabra de 8 conceptos. Ese es el primer concepto de 8 que podemos descubrir en el Salmo 119 y también está permeado todo el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios que trae vida. Hay una palabra o un concepto que se llama dabar, que apuntala a la palabra, al asunto, a la cosa o al hecho, cuando se refiere precisamente a la palabra de Dios que conlleva una fuerza espiritual, una ejecución de lo dicho. Así que vamos a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 33:6, que él dice que la palabra, o sea, el dabar del Señor, fueron hechos por el dabar del Señor, fueron hechos los cielos, por el poder de su palabra, ¿sí? Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí el dabar no es una sola habla, sino el decreto creativo que trae consigo la existencia, el hecho y la palabra al mismo tiempo, y esto toma mucha fuerza. Nos encontramos en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu dabar y lumbrera a mi camino. O sea, el salmista va a referir una guía activa, ¿sí? De acción, una sustancia de la ley que dirige su vida, ¿no? Y que no es solamente un concepto teórico. También lo podemos ver en el versículo 130 del mismo Salmo. La exposición de tus palabras, o sea, del dabar, alumbra, hace entender a los simples, y es esta revelación de los decretos de Dios que transforma y da entendimiento. Para el judaísmo hay estas 8 variables, estos 8 ricos conceptos que apuntalan a la palabra de Dios, y nosotros lo encajonamos todo conforme a la ley. En el protestantismo evangélico, en el cristianismo, todo lo ponemos en una sola cajita. Los 8 conceptos para nosotros es la ley, ¿sí? Por lo que ya hemos explicado. Hay otra palabra, hay una tercera palabra que es la de juicios, el mishpatim. Y el mishpatim significan juicios. Y en especial son estas leyes literales, civiles, penales, sociales, que Dios había puesto en su pueblo para regular la convivencia de una manera justa. Ejemplo, evitar el maltrato a los sirvientes, el daño a la propiedad, los robos y la responsabilidad de sus actos. Ejemplo, los tratos a los vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los esclavos, los daños y perjuicios a una propiedad, a un campo, los derechos de familia, de heredar, las leyes sobre el matrimonio, el divorcio, las las restituciones por robo, por negligencia. Y también la justicia social, evitar la prohibición de los sobornos, del cohecho, del mandato de no seguir a la mayoría para hacer el mal.
el año sabático de la tierra como un descanso importante y además permitir que los pobres pudiesen comer de lo que brota dentro de esos campos del Shabbat. Y fíjense nada más, incluso el amor a los enemigos. Ejemplo, Éxodo 23, 4 y 5. Nos encontramos prácticamente con estas palabras, la ley, la misma palabra, juicios, y ahora vamos con los testimonios. Los testimonios que en hebreo son los edut o los edot, ¿verdad? Estos testimonios que refieren algo muy específico dentro de la traducción judía, y son actos que conmemoran eventos como la salida de Egipto, como la entrega de la Torá, y ahí nos encontramos este significado de edut, cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, y es una manifestación, es un testimonio que toda esa generación pudo contar y pudo describir de una forma palpable porque fueron testigos oculares. ¿Ok? Otro ejemplo es la entrega de las mismas tablas de la ley, los 10 mandamientos, y además que Dios les dio instrucciones a Aarón a través de Moisés que guardaran un testimonio de estas leyes en el arca del pacto, ¿verdad? Así que qué importante que estos testimonios podían ser contados de generación en generación, porque estamos en la época de la ley oral. Y en el Salmo 119 y en otros momentos bíblicos se traduce a menudo como testimonios, ya lo dije, refiriéndonos a las leyes de Dios que testifican su voluntad y también su santidad. Por otro lado, este edut podría también significar estos recordatorios, estos monumentos que se levantaron de una forma física para recordar, recordar y memorizar, como una memoria o un memorial de lo que Dios hizo, cómo Dios le habló, cómo Dios se manifestó, lo que pudieron ver en ese punto, en ese lugar, los patriarcas. Y bien, también nos encontramos, mis estimados oyentes, los preciosos misbot, que son los mandamientos, que significan literalmente estos preceptos, estos mandamientos, y estamos hablando de estas obligaciones divinas que debe de cumplir, según la Torá, todo amante del Señor. Y en especial fue entregado al mundo judío, fue entregado a los hijos de Israel, y se consideran, por supuesto, estos actos sagrados, y además son guías para sus vidas. Estamos hablando de estos misbot, que son los 613, ¿verdad?, mandamientos que Dios le dio a su pueblo para tener una conexión con el Eterno, ¿verdad? Y abarca tanto acciones positivas como también prohibiciones. Ejemplo positivo, ¿verdad? Santificar el Shabbat, Éxodo 28, creer en Dios, Éxodo 22, el único creador del universo, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Estudiar la Torá, Deuteronomio capítulo 6, amar a tu prójimo, mostrar esta bondad, esta caridad, este gran amor, el Levítico 19-18, y ejemplo de colocar los mandamientos en marcos de las puertas, como lo hacen ellos y lo siguen haciendo en las puertas de sus casas, en su entrada y salida. Ellos ponen una mezuzá, que es un estuchito donde tiene guardados precisamente una réplica de las leyes de Dios. Y también el tefilim, que es el caso de las filanterías en los brazos y en la cabeza, y que fue un memorial muy importante para recordar en su mente y su corazón la palabra viva en Deuteronomio 6:8. Así que ahora nos encontramos con otro concepto, que es el hukim, que son los estatutos, y el sustantivo se deriva de la palabra grabar, de la palabra inscribir. La idea es de que la palabra escrita de Dios y la autoridad en su palabra escrita, ¿verdad?, que declara autoridad y poder de dar esta preciosa enseñanza que es el Tanaj y, por supuesto, la Torah. Muy específicamente, Dios les pidió en Números capítulo 19, les pidió el sacrificio de una vaca alazana, una vaca roja,
de piel roja, y que el uso de sus cenizas iba a servir para esta purificación de impureza de muerte. Es algo, un estatuto muy, muy, muy especial, una declaratoria de Dios, como fueron también las leyes dietéticas, esta restricción para ellos sobre los animales, de lo que podrían comer y lo que no deberían de comer por salud. Y el Salmo 119, el salmista dice, destaca este amor a las leyes de Dios, menciona el Juquín, ¿verdad? Sus estatutos, como algo que alegra el corazón y que trae sabiduría al obedecerlos. Bien, pues también nos encontramos con estos preceptos, el Picudín. Y lo vamos a encontrar más de 21 veces mencionado, y es esta palabra extraída de esta esfera oficial, de esta supervisión de un hombre que es responsable, por supuesto, de observar, de observar con detenimiento la situación y tomar esta acción. Estamos hablando de preceptos, de ordenanzas y de instrucciones, y lo vamos a encontrar en el Salmo 119, que va a referir mucho acerca de sus Picudín. Ejemplo, Salmo 119, y te dicto el versículo. Tú encargaste que tus Picudín sean obedecidos diligentemente. Luego en el versículo 15, tus Picudín, o sea, tus preceptos, en tus preceptos meditaré, sean obedecidos diligentemente. Luego en el Salmo 119, versículo 15, dice que en sus preceptos, o sea, sus Picudín, meditaré, los tendré en cuenta tus caminos. En el versículo 45 dice, andaré en libertad porque he buscado tus Picudín, tus preceptos, y esto nos llena de alegría porque nos da una gran apertura a lo que, por qué el pueblo de Dios le ama con tanta pasión, con tanta espiritualidad, y es más allá de una entrega religiosa, sino de una entrega completa al Dios que creó a su pueblo, que hizo nacer un pueblo para Él, que lo separó y que lo libertó para que fueran el ejemplo a las naciones. Y por último nos encontramos con el Imra, que no se confunda con nuestro segundo concepto de la palabra, porque Imra es algo así como la palabra, la promesa, la expresión, ¿sí? Y así que en el Imra se traduce como este mandato, ¿verdad? Estas promesas que Dios ha hecho, y en el Salmo 119 la podemos encontrar como promesas y leyes divinas. La palabra Imra proviene de una raíz hebrea que significa decir, que significa hablar. Y estamos entendiendo que el uso de esta palabra es la promesa de Dios, que a menudo tiene un tono de gran reverencia y de autoridad. Por eso expresa el salmista en el 119, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En el versículo 41, venga a ti tu misericordia, Señor, o diría el mundo judío, Adonai, tu salvación conforme a tu Imra, ¿verdad? Y en el versículo 67, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu Imra, mas ahora guardo tu promesa, mas ahora guardo este mandato que tú has dicho, que tú lo has hablado. Fíjense qué interesante. Nosotros de una forma totalitaria metemos estos 8 conceptos en uno solo, la ley, y ellos tienen esta jerarquía, tienen esta gran clasificación que nos permite entender por qué la excelencia del Salmo 119, por qué se expresa tan espiritualmente, tan romántico y al mismo tiempo tan motivado el salmista en amar, en buscar, en conocer, en obedecer, en dejarse guiar, en dejarse llenar por esta palabra. Así que nosotros deberíamos de abrir nuestra mente y nuestro corazón
a la hora de estudiar que no es solamente esta visión jurídica, sino que vamos más allá, a algo superior, a un entendimiento más profundo, a un compromiso completamente espiritual, entregando nuestra voluntad y nuestra vida al Creador, a nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Yo te invito que ahí donde estemos podamos decirle: Señor, yo necesito que tú me reveles estos 8 conceptos a mi vida, que yo pueda entender realmente qué es tu Torah, qué es la ley, qué es esta palabra, este dabar. Señor, ayúdame a entender y a poder comprender tus mishpatim, que son tus juicios. Pero también, Señor, yo quiero abrazar esos testimonios que traen fe, que traen vida y que motivan y alientan mi corazón en esta relación contigo. Señor, abre mi entendimiento para comprender tus misbot, tus mandamientos, y que yo pueda agradar tu corazón, Señor. No solamente el que yo pueda grabarme la palabra, sino que yo la pueda cumplir, entender tus estatutos y los preceptos, y por supuesto esta palabra hablada, estas promesas, y que yo pueda hoy sentir esta diferencia en mi vida como un compromiso de madurez, como un compromiso de una persona que te ama. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos, Claudio. Muchas gracias. En tiempo de luces y perfecciones, un testimonio inspirador. Continuamos con nuestro programa y hoy tenemos una invitada muy especial. Nos encontramos con Anita Rodríguez, viuda de Morales. Anita, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, me encuentro muy bien, muy bendecida, agradecida con Dios por estar en este momento, con esta invitación. Muchas gracias, Anita. Platícanos, ¿cómo fue tu conversión a Jesucristo? Adelante. Bueno, pues mi conversión a nuestro Señor Jesucristo fue primeramente porque vengo de cuna cristiana, y como niña siempre el anhelo de mi corazón siempre fue buscar a Dios. Yo, antes de presentarme como Anita, siempre decía: yo soy cristiana. Entonces, a través de mi vida, mi conversión al Señor, aceptando ya en mi sentido personal, teniendo uso de razón, fue a través de que el Señor tuvo momentos especiales a mi vida. Él tuvo tratos especiales conmigo, porque me permitió tener vivencias muy tremendas, en el cual yo siempre di por hecho que el Señor siempre estaba guardándome, siempre estaba protegiéndome, siempre estaba ayudándome en las dificultades, siempre estuvo ahí presente. Entonces mi conversión siempre fue el aceptar y el decir que Dios vive en mí, y Dios guardaba de mí, porque en mi día a día siempre estaba su presencia, siempre me dejaba ese sentir de que Él estaba al cuidado de mí y de los míos. Excelente, Anita. Tenemos un antecedente de un testimonio de sanidad en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Cómo se manifestó el Señor haciendo un milagro de sanidad en tu vida? Pues yo de la noche a la mañana tuve un malestar en mi estómago, del lado de un ovario. Empecé a inflamarse mi estómago como si tuviera yo un embarazo de 4 o 5 meses, de la nada, de la noche a la mañana. Entonces pues yo empecé a clamar a Dios, porque decía que eso no era, que era algo molesto, que era algo que me dolía. Y yo le clamaba al Señor, le pedía que me ayudara, que me diera un consuelo, porque lo que estaba yo viviendo no era agradable. Y yo le decía al Señor,
que me ayudara, porque yo sabía que Él me podía sanar. Y yo le decía todos los días: Señor, sáname, sáname, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes. Pero después llegó el momento en que en la oración yo le decía, mándame un consuelo, mándame un consuelo, Señor, porque yo sé que tú me puedes sanar. Pero era un pedir y un pedir todos los días, constantemente en oración al Señor, cuando de repente Él manda ese consuelo, Él manda ese consuelo a través de mi papá, a través de mi pastor, y empezaron a orar por mí, y lo que tenía yo en mi estómago explotó. Le dije, entonces ahí nos dimos cuenta que pues que había sido algo feo, me habían hecho una especie de brujería. Pues Dios permitió que yo sanara. En ese momento yo ya estaba programada hasta para una cirugía, ya tenía fotos de placas, del tamaño de los quistes y de todo lo que se veía feo en mi estómago. Pero a través de esa oración, yo quedé sana. Yo fui al doctor y cuando el doctor me quiso examinar y vio que no tenía nada, pues se sorprendió, porque dijo: ¿qué hiciste? Ya teníamos fecha hasta para cirugía. Y yo le dije pues que habían orado por mí, que Dios me había sanado, que Dios había escuchado mi oración y que había tenido misericordia de mí. Entonces, así de maravilloso fue ese momento que Dios escuchó mi ruego y que llegó ese pronto auxilio a mi vida, y limpió mi cuerpo, me sanó, y pude dar ese testimonio de vida, porque fue algo extraordinario. La verdad es que yo ya no podía ni caminar, yo ya no podía moverme, porque el simple moverme en lo más mínimo era una molestia enorme, pero Dios fue bueno conmigo y me sanó. Se cumplió entonces la palabra en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahí es cuando vemos la respuesta del Señor, porque Él dice que si hubiese alguien cometido pecados, le serán perdonados. Y antes, la oración de fe salvará al enfermo. Y ahí vemos, Anita, que Dios se manifestó en ti. Y ahora platícanos, ¿en qué estás sirviendo al Señor en tu iglesia? ¿Qué es lo que hoy haces? Pues mi ministerio es la alabanza. El Señor desde muy joven me dio ese ministerio. Yo por circunstancias estaba alejada, pero el Señor tuvo ese amor por mí, y me permitió regresar a ese ministerio tan hermoso que es la alabanza. El poder ministrar la alabanza para mí es un gozo eterno, es estarle agradeciendo y estarle reconociendo al Señor todo lo que Él ha hecho en mi vida, todo lo que hace y todo lo que hará, porque en verdad ha habido múltiples milagros en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, en mi esposo, en mis nietos. El Señor es mi guía, es mi fuerza, mi fortaleza, es el que está al tanto de todas mis necesidades, de mis estados de ánimo. Entonces, pues yo le sirvo al Señor en la alabanza, yo le sirvo con todo mi corazón, porque yo reconozco que en el tiempo que yo no le serví, había un vacío enorme en mi corazón. Y ahorita estoy muy agradecida porque el Señor, aún en este tiempo, en esta edad, me permite elevar cantos al Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder estar haciendo lo que nos gusta, para lo cual hemos sido llamados, y el ver que tú disfrutas lo que haces
y ministras ese gozo, esa pasión por el Señor a través de la alabanza. Anita, como egresada del Bachillerato Teológico Ministerial, platícanos, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue el reto más grande para poder lograr la meta? Porque fueron casi 3 años. Platícale a la audiencia de forma vivencial cómo fue tu experiencia en tu recorrido en este proceso de formación en el Bachillerato Teológico Ministerial de nuestro Instituto Bíblico. Bueno, pues mi caminar en el tiempo del instituto fue un poco complicado porque fue en el tiempo de la pérdida de mi esposo. Empezaba yo con ese tiempo de luto, de dolor, y pues yo me conectaba a la facultad, yo me conectaba a escuchar la palabra del Señor. Yo me gustaba, sentía agradable el estar escuchando su palabra porque estaba yo adquiriendo conocimiento. Lo difícil en el tiempo de mi luto, pues porque había tristeza, había mucho dolor, pero el Señor fue fiel. La verdad es que el Señor fue fiel y verdadero, que me apapachó, me consoló y me enseñó que como hija suya, pues tengo la capacidad de aprender, de adquirir el conocimiento que el Señor quería, porque nos queda bien claro que no es una casualidad que estemos en la facultad. La verdad es que el Señor ha ido escogiendo y ha ido añadiendo a la lista de los grupos que se han ido incorporando a la facultad. Pues la verdad es que es una bendición, es ese tiempo que el Señor nos permitió de seguir aprendiendo de su palabra, de seguir adquiriendo de su conocimiento. Es algo que quizás no lo merecemos, pero que Dios tuvo misericordia de poner este tiempo de la facultad. A mí me sirvió de mucho en mi autoestima, en mis sentimientos, en mi ánimo, el saber que sí se puede lograr, el que Dios te diga sí se puede porque yo estoy contigo, es una bendición enorme. Yo pude terminar el ciclo de la facultad gracias a Dios, porque Él era mi ánimo, Él era mi fuerza y Él siempre ha sido mi fortaleza. El tiempo de la facultad fue algo muy hermoso que ya me gradué, pero que ese tiempo no se va a borrar, porque fue un tiempo muy hermoso, donde fui muy apapachada, donde fui muy considerada por el Señor. Y ese tiempo y ese lugar que Él me permitió de poder estar en la facultad es una bendición. La verdad es una bendición enorme. Yo veo a los grupos nuevos, yo veo a los integrantes nuevos, yo veo con qué emoción entran. Recuerdo mi inicio y digo, qué bonito. La verdad es que Dios es bueno, Dios es fiel y nos da esa oportunidad de poder entender su palabra, de poder agarrar y tomarnos de la mano de su palabra, permitir que nos siga dirigiendo, que nos siga alimentando el alma, que nos siga sanando nuestro corazón, porque sabemos que Él nos va transformando día a día, y con su conocimiento pues nos da esa paz y esa seguridad, ¿verdad? Como cuando vamos caminando de la mano de papito, ¿verdad? Así, de esa misma manera, el Señor permitió que en ese tiempo de facultad pudiera yo sentirlo como mi Padre Celestial. Magnífico, Anita. Para cerrar esta entrevista, yo quedé impactado de escuchar que el hecho de ser una mujer sola en este momento de tu vida, por no tener a tu esposo, de que tal vez habías dejado muchos años de estudiar, y esto trajo un impacto en la vida de tus hijos. ¿Qué sucedió con tus hijos cuando ahora ven a su mamá estudiando, apasionada, responsable, disciplinada, puntual y completamente entregada a esta preparación? ¿Qué pasó en la vida de tus hijos?
Pues algo bien impactante porque ellos al verme que no había impedimento, yo en mis clases llegaba y me conectaba y ellos sabían perfectamente que no estoy para ustedes, esta es mi clase y no me interrumpan. Entonces, al ver ellos cómo yo era constante y con el ánimo con el que yo me sentaba a conectarme y con pues lo veían, porque ellos veían mi sonrisa, cómo me impactaba la palabra, cómo me impactaba el conocimiento que día a día me iban dando con la enseñanza. Uno de mis hijos me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo te veo tan animada, yo te veo tan contenta, dice que me estás inspirando, dice, y voy a reanudar mis estudios, dice, y dice, porque me estás contagiando de tu ánimo. Y sí, efectivamente, mi hijo terminó sacó su certificado de secundaria, entró a la prepa, terminó la prepa y hoy está en la universidad. Ahorita otro de mis hijos hizo lo mismo porque vio que el hermano estaba animado con su estudio y también lo ve conectado y lo ve que cómo se va a sus prácticas y todo y dijo, no, dice, yo también quiero, y él acaba de empezar la universidad. Hoy mi hijo el mayor, porque tengo 3 varones, mi hijo el mayor me dice, mamá, dice, yo también voy a seguir, yo también le voy a echar ganas. Entonces digo, bendito sea el Señor, porque lo que no hicieron en su tiempo por rebeldía o por distracción, hoy lo están haciendo porque han sido transmitidos en qué forma y con qué amor yo recibí la facultad y ese estudio, aún en mi edad, después de tantos años de que yo ya no había estudiado y que haya yo terminado, para ellos fue una estimulación muy, muy, muy grande. Gracias a Dios. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que nos hace recuperar lo que hemos perdido. Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios de oportunidades. Él es el Dios de tu desfrustración. Y me voy a atrever a leerte un comentario que me mandó tu hijo diciendo, realmente le quiero echar ganas, muchas ganas. Sé que mi padre estaría contento. No lo pude hacer cuando él estaba en vida. Le puedo dar, dice, le quedé a deber mucho, pero aún tengo a mi madre y sé que este logro ella lo va a ver. Verá que sí puedo. Y yo le puse, sí, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Anita, muchas gracias por contarnos tu experiencia de vida. Muchas gracias por tomarte este tiempo para hablar a esta audiencia y motivar a todas las personas que nos escuchan en América Latina, en Europa, para que juntos podamos participar de esta gran oportunidad, la formación del Bachillerato Teológico Ministerial a través del Instituto de Formación Luces y Perfecciones, o Urim y Tumim. Muchas gracias, Anita. Despídete de la audiencia. Sí, el Señor les bendice, La verdad es que es un honor poder estar en este tiempo y sobre la facultad, en verdad es una experiencia maravillosa que yo les invito que tomen ese reto. El Señor les bendice. Amén, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, Anita. Adelante, Claudio. Continuamos. En tiempo de luces y perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al +52 55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo.
En tiempos de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Continuamos con las noticias del mundo cristiano y que es importante que todo aquel que tiene fe en Jesús pueda estar al día. Ha finalizado los 9 días continuos de alabanza y de adoración en esta importante Universidad de Florida. En la entrevista que le hacen a las personas que estaban al frente, comentan que lo único que hicieron es que los alumnos confesaran públicamente y en voz alta sus pecados. Los estudiantes se inclinaron, gritaron fuerte, como ellos pudieron confesar esos pecados, esas cargas, esos problemas y todo tipo de cosas. Después de esto, algo cambió y ocurrió algo innegable que todos pudieron sentir, la presencia de Dios. Dice que primero cancelaron la comida, luego cancelaron la sesión de sus grupos, luego cancelaron nuevos grupos. Continuando, pospusieron las clases y luego cancelaron las clases porque la adoración no terminaba y definitivamente que era algo innegable que estaba pasando. Había un mover poderoso en aquella universidad. Mientras que estos universitarios muestran su fe, en el mundo suceden cosas tremendas. En los Juegos Olímpicos de Italia, allá en Milán, una preciosa cristiana, Elana Meyers-Taylor, dice, cuando le entregan su medalla de oro, porque fue campeona, dice que el momento por el que estuvimos orando, gloria a Dios. Qué importante es que en todas las áreas de nuestras vidas y en todas las profesiones y en todo el mover del mundo cristiano se manifiesten los hijos de luz. Gracias a Dios, porque una estrella de la NBA de apellido Cunningham exalta a Cristo como la fuente de su éxito y declara su fe públicamente. Nadie de los que amamos a Cristo deberíamos de avergonzarnos, que todo lo logramos por Él. Noticias tristes. En Nueva York, una iglesia explotó. Una iglesia tuvo una gran explosión y destruyó por completo a una iglesia en Nueva York. Y esta dejó 5 heridos, los bomberos, incluyendo al mismo pastor. Cambiando de temas, en Puerto Rico se tipifica el aborto como asesinato con historia, reforma de ley, y esto es provida. Por otro lado, en República Dominicana se va a celebrar el Congreso Iberoamericano Provida y la familia que va a celebrarse en este país, en esta preciosa isla, República Dominicana. Enviamos un saludo muy especial al pastor Aarón López. Ellos me han invitado a formar parte de este equipo, formo parte de sus grupos y les mandamos un saludo y bendición a la representación de México. 80 líderes estudiantiles de los Estados Unidos viajan a Israel con el propósito de ser capacitados para combatir el antisemitismo que en muchas esferas de la geopolítica, en diferentes niveles, se ha estado manifestando. El pueblo de Dios siempre se ha identificado como pro-Israel, independientemente de las posturas gubernamentales. El pueblo de Dios ora por la paz de Jerusalén. El pueblo de Dios ora por los judíos del mundo. El pueblo de Dios ora para que regrese el Mesías. Bien, amigos, pues estas son las principales noticias y hay una muy chusca con la que yo quiero cerrar este segmento.
fue tan conmovedor que dos niños estaban jugando y un amigo bautiza en su bañera, la bañera de su casa, bautiza a su amigo, lo bautiza, y esto es un recordatorio de esa fe genuina, de esa fe limpia, como en la infancia, que todos los cristianos debemos de tener. Hagamos lo posible para que nuestros hijos tomen una determinación. Y como dijo su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se sumergió este niño y fue levantado, y todavía el pequeño bautizado, al salir del agua, levanta sus manos. ¡Qué hermosa escena! Continuamos, Claudio. Muchísimas gracias. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Muchas gracias, Claudio. Continuamos en esta importante reflexión. Yo creo que todos escuchamos, pudimos ver en las noticias, a través de los medios y de las redes sociales, en relación a esta manifestación de los Terians. Estos Terians que se caracterizan por usar máscaras, colas y tratar de imitar los sonidos y el comportamiento de estos animales que son creación de Dios. El término Terian significa bestia, y esta mezcla de bestias y de humanos apuntala precisamente a este concepto psicosocial de los Terian. A diferencia de un gusto simple por los animales, que principalmente la pandemia se manifestó a nivel mundial, una gran identidad por las mascotas. Esta generación millennials y la generación Z, que ha abrazado y abanderado la ecología, pero también el amor a estos seres desprotegidos, ha sido un crisol de estas manifestaciones que han provocado incluso, o que han fortalecido, nuevas identidades. La naturaleza de la identidad de los Terians, que no elige precisamente el ser animal, ¿verdad? Por diversión, sino que siente que es un animal en un cuerpo humano. Esta identidad que se manifestó estos fines de semana en Argentina, en México, en Barcelona, en Estados Unidos y en diferentes puntos de México. Esta perspectiva psicológica, donde algunos lo entienden como una neurodivergencia o una configuración mental donde sus instintos y sus comportamientos van a estar alineados a otra especie. Se comenta también de una perspectiva espiritual, y otros creen que la reencarnación, el haber tenido una vida pasada como animal, el tener un alma, no es totalmente humana. Son sus fundamentos, son sus propias razones, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes? La Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra que la imagen de Dios está manifiesta en su creación, y en especial en el hombre, en la mujer, porque dice su palabra que fueron creados a la imagen de Dios y a su semejanza. Este movimiento de los Terians es completamente antibíblico y completamente ofende a nuestro Creador. Dios no nos creó con esta mezcla, mitad humanos, mitad bestias, mitad zorros, mitad seres humanos,
Se especifica que solo el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios en Génesis 1, 26, 27. Y esta distinción otorga al ser humano esta dignidad, esta conciencia, esta capacidad de relacionarse con su creador que los animales no poseen. Por eso es completamente antibíblico y es una aberración, porque estamos dejando en ridículo al creador, o pretenden dejar en ridículo la teología creacionista, donde el postulado es que el eterno Dios, el Dios que es espíritu y es vida, el todopoderoso, es el creador de todo. Dios otorgó al hombre autoridad sobre los animales, y estos están siendo poseídos por los animales, supuestamente, en esta identidad. No estoy despreciando a ninguno. En Génesis 1:28, Dios le dio esta autoridad sobre todo. El ser humano, en teología, en nuestras clases del bachillerato teológico decimos, el ser humano es la joya de la corona de la creación. Desde una perspectiva bíblica, confundir la especie humana como un animal que se ve como una alteración del orden jerárquico establecido por Dios. Si separamos la fe, separamos la palabra, este movimiento de los Terians es un movimiento antinatura. Porque lo que va a provocar en esta generación y en aquellos adeptos a esta manifestación psicosocial, no van a poder procrear, no van a poder tener descendencia. Y parece ser que esto apuntala a estos signos, ¿verdad? A este movimiento y estas ideas de género. Por otro lado, también estamos entendiendo que es una cuadratura a la Agenda 2030, 2040 y 2050, donde se pretende dominar, manipular y hacer que la población mengüe. La identidad es el diseño divino. La identidad es el diseño divino. La fe cristiana, nuestra identidad no es algo que el ser humano construye exclusivamente desde un sentido interno, sino es un regalo recibido del Creador, el que ama tu alma. Por eso esta aceptación del diseño lo podemos contemplar en el libro poético de Salmos, capítulo 139, del 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, maravillosas son tus obras. Yo creo que ninguno de ellos fue parido por una zorra, por un perro, por un gato, por cualquier tipo de animal con el que se identifiquen. El día que naciste saliste del vientre de tu madre. El día que naciste dijeron es varón, dijeron es mujer. No dijeron tuvo un zorro, tuvo un perro, tuvo un gato. Esta es una manera de ofender a tu creador. Porque miren lo precioso que dice, que cierra este salmo. Maravillosas son tus obras. Tú eres de gran estima para Dios. Tú que me estás escuchando y que te has identificado con estas ideas o te has visto seducido, te quiero decir algo, no te dejes engañar, porque tú eres especial tesoro, tú eres la niña de sus ojos, tú eres de gran estima para Dios. El Señor te formó en las entrañas de tu bendita madre. Y yo creo que es otra manera de ofender a tu progenitor, a tu progenitora. Es una manera de rechazar tu naturaleza y rechazar el plan divino de Dios para ti. Esta verdad y este sentimiento, la Biblia advierte que el corazón humano puede ser engañoso. Y a veces agarramos los engaños del mundo porque queremos identidad, porque queremos ser vistos, porque queremos ser amados. Pero hay alguien que te ama, hay alguien que te busca y que te espera con gran verdad en la cosmovisión bíblica, la verdad revelada en la palabra sobre estas percepciones subjetivas e inclinaciones instintivas no tiene nada que ver. Esto es superior. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en medio de ti. Dios quiere llenar su presencia, quiere gratificarte y honrarte con esta presencia en el trono de tu corazón. A diferencia de algunas corrientes
teosóficas que ven el cuerpo como una cárcel o como algo secundario al espíritu, la Biblia otorga importancia a la biología, una unidad integral. El cristianismo, el ser humano es una unidad de cuerpo, alma y espíritu que armoniosamente Dios ha provisto. El cuerpo no es un disfraz, sino es parte esencial de lo que somos. Y tú a veces quisieras ser más alto, quisieras ser más rubio o más chino o más blanco, pero tú tienes que aceptarte tal como eres. Dios te ha creado porque también está la genética de tus padres, de tus ancestros, y no podemos negar eso porque no escogimos la ascendencia, la sangre y los genes. Así nos tocó. Y tenemos que abrazar a aquella que nos dio a luz. Tenemos que abrazar al que dio la semilla, que es nuestro Padre. Tenemos que bendecir a nuestros ancestros y bendecir a Dios por aquellos que Dios usó para que hoy estemos aquí. Glorificar a Dios con tu cuerpo, como dice Corintios 10, del 6, del 19 al 20, está para cuidar y para usar el cuerpo para la gloria de Dios. Tu cuerpo es importante. Tú no eres una figura y no eres una caricatura, tú eres un ser humano y te tienes que identificar como lo que eres. El que te identifiques como una criatura inferior, porque estos preciosos animales que también son creación de Dios son con menos capacidades. Tú no te puedes disminuir, tú no te puedes reducir. ¿Por qué? Porque Dios te hizo cabeza, no te hizo cola. Porque Dios quiere que tú estés erguido y no abajo. El Señor nos dio una composición y nos dio una fisiología, y aún con ella glorifiquemos y reconozcamos al Creador de nuestras vidas. Así que se percibe como una contradicción al propósito de haber sido hechos humanos. Pero esta es una gran bendición. Estimado pastor, estimado hermano, este fenómeno lo tenemos que abordar con amor, lo tenemos que abordar con compasión, porque pareciera ser que el enemigo de nuestras almas los ha perturbado y los ha llevado a una mente reprobable. Estamos hablando de que es antinatura, que es completamente abominable a la voluntad de Dios, antibíblico, pero también que sus pensamientos y sus mentes se han retorcido y que están dejando abrazar ideas que el mundo les ha regalado con el propósito de no perpetuar a la especie humana. El abordar este movimiento del tiranismo es importante distinguir entre la doctrina y el trato con las personas. Jesús, ¿qué haría en nuestro lugar? Muchas personas que se identifican con esta postura de los Terians buscan pertenencia, buscan explicación, buscan un papel dentro de una familia, un lugar dentro de la sociedad. La respuesta bíblica siempre está en Cristo. Él es la respuesta a su vacío, a su identidad, a su carencia, a esta falta de amor. Pero Pedro nos habla de mansedumbre y de reverencia en el capítulo 3, primera de Pedro 3:15. Entendamos que esta situación requiere de misericordia, ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es orar, pero también hablar, pero también, ¿sí?, interceder por ellos. Te quiero decir algo. Dios ama a estos jóvenes. Dios ama a estas vidas. Dice su palabra: sino santificados a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dios nos ha puesto aquí para acercarnos a ellos y amarlos y tener compasión como Cristo lo haría. Importante
es que podamos ayudarlos a encontrar una identidad en Cristo. La solución bíblica para cualquier crisis de identidad es encontrar el valor personal en Cristo Jesús, quien restaura la imagen de Dios en nosotros. No juzguemos, no critiquemos, sino discernamos las estratagemas que el enemigo y el príncipe de este mundo está manifestando en estos tiempos con estas neoidentidades, con esta nueva relación social y estos efectos post-pandemia que han afectado el corazón de muchos jóvenes. Joven, tú que me escuchas, adolescente, padre de familia, yo te pido que ahí donde estás, dobles tus rodillas y le pidas a Dios que perdone la maldad de esta generación, que perdone la maldad de estos hijos y de estas hijas, y que el Señor sea alumbrando sus tinieblas, enderezando sus pensamientos y librándolos del lazo del cazador. Que el Señor pueda usar a su iglesia y a los jóvenes para que hagamos entender a esta juventud en el nombre de Jesús, para que vuelvan a su Creador, para que conozcan la verdad, el camino y la vida. La respuesta es Cristo Jesús. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.